Multiplicamos tus buenos momentos, porque multiplicamos tus canciones favoritas. Por eso, escúchanos en XRT. Les doy la bienvenida a este espacio donde abrimos una ventana múltiple. Nos escuchas a través de Sanadú Radio Tenerife, nos ves a través de la plataforma Facebook en Riguroso Directo y a través de Canal 10 Televisión. Hoy visitamos el Cabildo Insular de Tenerife. Allí nos atiende su consejero delegado de Turismo de Tenerife, don David Pérez. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Dulce. Qué joven y guapo lo veo. Bueno, gracias por los ánimos. En esta época de confinamiento supongo que muchísimo trabajo, aunque no pudiéramos salir tanto de casa, ¿no? Pues el doble. Fíjate que yo lo he llegado a llamar teleesclavitud. Perdón, que no te escuché bien, David. Que digo que el doble es una cosa tremenda, porque al final el teletrabajo, pues en determinados momentos, a determinadas circunstancias puntuales y casos muy precisos, yo creo que es una buena herramienta que además ya queremos cultivar y de alguna forma implementar en la empresa, ¿no? Pero realmente impuesto y sí o sí con las circunstancias que teníamos, pues han sido jornadas maratonianas enormes y hasta el punto que ya lo llamábamos teleesclavitud, porque Claro. es que aquello era de 8 a 8 o de 8 a 9 de la noche, evidentemente. Y así ha sido, pero bueno, contento con los resultados, todo el equipo se ha volcado, todo Turismo de Tenerife, y en ese sentido yo creo que podemos estar orgullosos de toda esta plantilla fantástica que tenemos aquí y que ha sido un trabajo titánico de reobjetivar, rediseñar, cambiarlo todo, adaptarnos al nuevo escenario con lo legal por detrás, porque todo lo administrativo siempre va acompañado de procesos legales, que realmente es lo complicado, ¿no? Esa burocracia para que todo pueda estar en tiempo y forma, las campañas, y es cambiar un presupuesto entero, darle una vuelta entera y adaptarnos y reinventarnos para este episodio que empieza ahora, esta reapertura del destino después de nuestro primer cero turístico. Pues antes de entrar en materia, ¿cómo estás tú y toda tu familia con respecto a la salud, que es lo más importante en estos momentos? Y ya luego, con mucha salud, se puede trabajar mejor. Efectivamente, bien todos, gracias a Dios. Me Y bueno, alegro, me alegro. bien, verdad es que bien, y eso ya es algo, porque teniendo en cuenta la cantidad de compatriotas que han quedado por el camino, efectivamente ya es algo importante, y sí, nos ha tocado un poco menos en la isla, en Canarias, pero no hay que dejar de pensar que no hay que bajar la guardia y que no está todo conseguido ni todo ya solucionado. Estamos ahí en un impasse esperando una vacuna, y es muy importante mantener todas las medidas de seguridad e intentar, en la medida de lo posible, respetar los protocolos. David, intuyo por tus palabras que estás contento con tu nuevo equipo de trabajo, ¿no? Bueno, nuevo. Parece que fue ayer y ya han pasado meses desde que te trasladaste desde el sur de Tenerife al Cabildo, ¿no? Pues 7 meses, 8 meses, 9 meses, fue en octubre, el 3 de octubre me acuerdo que empecé aquí, por lo tanto todavía no hace un añito, pero sí, muy contento, porque además de grandes profesionales que llevan muchísimos años súper entregados, con ganas, mucha creatividad y muchas ganas de hacer cosas, y así pues cuando te acompaña todo eso, siempre pues todo se hace más ligero, o al menos más llevadero. Y nosotros cuando supimos que David Pérez se iba a Cabildo de Tenerife dijimos, uy, que se lleva al mejor, supervisionario, muy creativo. Sin embargo, allí donde vamos mucho aprendemos. Bueno, yo creo que el aprendizaje que yo estoy teniendo aquí en Turismo de Tenerife también es grande, porque al final el ámbito de actuación es completamente diferente, los proyectos son con vista insular, intentamos además buscar esa cohesión insular entre los diferentes territorios, porque al final el norte, el sur, el área metropolitana tienen que ser una unidad turística, y también en ese sentido y con esa perspectiva estamos trabajando. Y cuando llegó ese parón, cuando llega a nuestras vidas ese 14 de marzo, que probablemente no lo olvidemos nunca, y nos quedamos con ese cero turístico, ¿qué pensaste, David? ¿Qué voy a hacer yo ahora para sacar esta isla adelante? Realmente
Yo no pondría la fecha del 14 de marzo, es decir, nosotros tuvimos un episodio de calima bastante complicado, un Sí. fin de semana Ujú. con un gabinete de crisis y con unas circunstancias que también pararon la actividad aérea y fue complicado realmente. Y cuando termina este episodio, un domingo por la noche se da por cerrado, lo peor fue el viernes y el sábado, pero a nivel un poco de cerrar el gabinete y de dar por superada la situación, nos fuimos al domingo por la noche. El lunes por la mañana, que era festivo en Santa Cruz, recuerda que este lunes fue festivo, lunes de carnaval Sí. extraordinariamente en Santa Cruz, por lo tanto no teníamos actividad aquí en Turismo de Tenerife, en el recinto ferial donde estamos ubicados. Y eran las 7 y algo de la mañana y recuerdo que empezaron a entrar muchos WhatsApp, muchos pitidos, muchos sonidos y ya claro, de tanta cantidad, pues ya, aunque sea tempranito, estés descansando, pues ya vas a ver qué pasa, ¿no? Claro. Y ahí fue cuando me enteré de que el H10 Costa de Gepala se había puesto en cuarentena. Y de realmente desde ahí empezó el gran ritmo, es decir, nosotros llevamos en gabinete de crisis desde ese momento. Eso supuso que absolutamente todo el continente ese lunes de carnaval nos llamara. Hay que tener en cuenta que la referencia turística de Tenerife es esta empresa, Turismo de Tenerife. En el resto de países no se sabe muy bien qué es un cabildo, qué es una comunidad autónoma, qué competencias tienen unos, qué competencias tienen otros. Hay un problema en un hotel, es turístico, pues hay que llamar a Turismo de Tenerife. Por lo tanto, ese mismo día se montó en Tenerife Sur un gabinete de crisis, estuvimos todo el día intentando atender y contener pues toda aquella cantidad de llamadas, de información, de preocupación que había y empezamos con una dinámica para intentar dar a entender que aquello era más una salvaguarda a la seguridad de nuestros turistas, de nuestros trabajadores y de nuestros residentes locales y que era un episodio necesario y que garantizaba la seguridad del destino. Y te digo que además el caso opuesto lo vimos en una estación de esquí de Austria, donde no se llevó a cabo un protocolo similar, donde se obviaron los hechos y donde ahora se enfrentan a una demanda colectiva de 4.000 infectados. Por lo tanto, se hizo lo que se tenía que hacer en Tenerife, evitó una bomba vírica en el sur de la isla y no salvaguardó de consecuencias mucho mayores. Pero fue en ese momento cuando empieza un trabajo por dar a entender que había un hecho aislado en un hotel que estaba aislado, pero que el resto del destino funcionaba perfectamente, que no había ningún problema. Eso hay que traducirlo a horas de trabajo, que se dice pronto y fácil. Ya. Y luego terminamos incluso, recuerdo, en Londres con el presidente y ante 300 medios de comunicación británicos, pues intentar explicar que aquí todo estaba bien, que la situación se había superado y que era un síntoma justamente de que tenemos seguridad y de que el interés general está por encima de cualquier otra circunstancia. Pero las cosas sucedían tan rápido, fíjate que ese encuentro con la prensa fue el lunes por la mañana y el viernes ya estábamos con el estado de alarma. Por lo tanto, un viaje que el domingo cuando salimos de Tenerife y el lunes que hicimos la presentación tenía todo el sentido y la necesidad del mundo y ya el jueves, digamos, se había quedado obsoleto, ya sabíamos que nos enfrentábamos a Ya. un estado de alarma y así de rápido han ido las cosas desde ese día. David, ¿y ese protocolo que se siguió en el H10, en la costa de Adeje, va a servir como precedente y en beneficio a cómo se trabaja aquí a la hora de estar recibiendo a los turistas? ¿Eso va a primar y va a ser importante? Indudablemente, yo creo que da una imagen de un destino donde cualquier adversidad es tratada con la mayor rigurosidad. Es decir, hay instituciones europeas y norteamericanas que han pedido ese protocolo. Ha sido estudiado por científicos. Podemos estar orgullosos de nuestro Servicio Canario de Salud, de nuestra gente, porque al final yo creo que se demostró y con toda la polémica que acompañó, porque realmente cerrar un hotel y que seamos el centro de todas las informaciones, noticieros a nivel Europa, pues no era la mejor imagen para ese momento justo y preciso, como muchos entendieron. Pero en el medio y en el largo plazo se ha dado y se ha demostrado que evitó una catástrofe aún mayor, que evitó un contagio masivo y posiblemente pues una circunstancia en la que a lo mejor hubiéramos estado a la altura de Madrid, de Barcelona, del País Vasco, si aquello no se hubiera acotado como se acotó. Hoy sabemos más, hoy sabemos mucho más. Fue el primer gran caso y del coronavirus se sabía poco, muy poco todavía, alguna cosa que nos había llegado de China. Por lo tanto, la información ha mejorado, los protocolos han mejorado, los aislamientos se hacen de otra forma
y sería muy poco probable que hubiera que repetir un aislamiento de un hotel entero como sucedió en este caso, pero con lo que sabemos hoy, que ya hemos visto muchas veces y se suele decir, y lo dice mucho también el gobierno, que predecir el pasado es fácil. Entonces, con lo que sabemos hoy, posiblemente se actuaría de otra forma. Con lo que sabíamos en aquel momento fue impecable. David, ¿cuándo se abre el espacio aéreo? Sabemos que la nueva normalidad llegará cuando, bueno, ya depende del gobierno autonómico. El espacio aéreo, ¿cuándo recibimos nosotros los primeros turistas? Bueno, el espacio aéreo nunca se ha cerrado. Siempre los aeropuertos han permanecido abiertos y la movilidad ha estado restringida a los supuestos que el estado de alarma contemplaba, que eran los de llegar a tu lugar de residencia principal, fueras extranjero o español, porque tu lugar de residencia no tiene nada que ver con tu nacionalidad, y a motivos de fuerza o causa mayor. Por lo tanto, se ha mantenido, la verdad es que nada en comparación a lo que es esta isla y el volumen que tenemos, poca cosa, pero siempre han estado los aeropuertos abiertos y funcionando. Y bueno, a partir del día 21 ya serán posibles las operaciones, la movilidad por ocio, es decir, por turismo dentro del territorio nacional, y nos adelantaba el presidente que también se hace coincidir con la de extranjeros comunitarios, países que pertenecen al espacio Schengen, que en un principio estaba prevista para el 1 de julio, pero que se adelanta. Significativamente no nos va a cambiar mucho esto. Los hoteles tenían, algunos, no todos, porque esto no es que se reabra el destino y vayamos a estar pensando en las imágenes del año pasado por estas fechas, ni mucho menos. Ojalá, pero será muy gradual, escalonadamente, y los hoteles que están dispuestos a abrir los primeros días de julio, pues serán unos 30 en toda la isla, y algunos no de los más grandes precisamente, otros sí, son de estos hoteles con mayor capacidad y un poco de todo, norte, sur, o sea, está todo bastante... pero en ese sentido no creo que se produzcan aperturas antes de esa fecha, sí con el mercado nacional que ya se empieza a mover, pero los mayores flujos y tener un poco de masa crítica turística en el destino a partir de principios de julio, como estaba previsto. El primero a captar, el turismo nacional, se está preparando, ya se ha hecho algo al respecto de esa campaña, y si la respuesta es sí, ¿no es muy caro viajar de la península a Canarias para pasar unas vacaciones? Bueno, lo decía ayer el presidente del Cabildo, Pedro Martín, después de esa reunión que tuvimos junto a nuestro consejero Gregorio Martín Plata con la ministra Reyes Maroto, en la que se pidió encarecidamente que se revisara con toda la urgencia posible estas tarifas y la forma en la que, pues por una obligación de servicio público, llámese, se tiene que tasar de alguna forma, al menos en este primer periodo de reapertura del destino, para garantizar que se puede acceder al destino en condiciones ventajosas y que podemos mantener la competitividad con respecto a otros destinos. Es cierto que las compañías siempre aluden a la oferta y a la demanda y al famoso algoritmo que si hay poca demanda baja el precio y si hay mucha lo sube, pero esto tiene que tener unos topes, a lo mejor a la baja también. Bueno, pues se puede ver a la baja, pero evidentemente a la alta tiene que tener un tope porque hay circunstancias personales, además, familiares, que se pueden dar en un momento dado y que realmente nos dificultan salir o entrar. Por la parte, sin embargo, que corresponde a la turoperación, a los que realmente tienen asientos propios para vender un paquete turístico en su conjunto, la tarifa es completamente diferente porque ya está todo calculado dentro, porque es el propio turoperador el que tiene la compañía aérea o tiene negociadas esas plazas a un precio ventajoso. Por lo tanto, lo une con la parte hotel y con la parte transfer y nos queda un paquete que realmente dista mucho de si lo fuéramos a hacer, como lo desean también otras muchas personas, no venir con ningún turoperador ni con ninguna agencia, sino comprar su vuelo, su hotel, y luego ya ve si alquila un coche, coge un taxi o la guagua, eso es lo de menos. Pero que esa opción de comprar o de hacerte individualmente tu propio itinerario, tu propio plan de viaje, pues no suponga el coste que puede suponer dependiendo de cuándo se reserva, evidentemente.
Hablemos precisamente de las personas que van a venir. Yo no sé si crees que el pueblo pueda tener temor de aquellas personas que vienen y en caso de ser así, bueno, que lo vayamos perdiendo poco a poco porque la recuperación económica de esta tierra va a pasar por la gente que venga a visitarnos. Esas personas van a viajar, no sé, se me ocurre, con un pasaporte de salud, vendrán con algún documento que diga que la persona no está contagiado o algo así. Y aparte de eso, luego, ¿cómo va a ser la movilidad del turista en esta isla? Bueno, yo creo que el miedo es un sentimiento legítimo y todos hemos pasado mucho miedo. Han sido semanas terroríficas donde ver las noticias realmente era traumático. Sí. Por lo tanto, yo creo que miedo tenemos todos y va a seguir estando ahí, porque realmente hasta que no haya una vacuna no hay una solución y la seguridad 100% no se puede garantizar, ni ahora ni antes, porque nadie te puede garantizar que el avión no se caiga, que tengas un accidente con el transfer o que te puedas caer por una alcantarilla que se quedó abierta. Es decir, que al Claro. final las casuísticas, la seguridad nunca se puede garantizar al 100%. Lo que se intenta con los protocolos que se están implementando es que el número de posibilidades se reduzca considerablemente y ahí están trabajando para que de la forma en la que se ha previsto, pues el número de contagios pueda ser el menor posible. Sí, mejor que no se produzcan, pero si se producen, y sinceramente yo creo que esa posibilidad existe y tiene bastante visos de poder producirse. Es una situación pandémica a nivel mundial y es complicado. Con respecto a los test, el gobierno de Canarias sigue luchando porque esos test puedan ser ahora aquí en origen, porque la dinámica o la organización, la logística para que puedan ser en origen es muy complicada. Por lo tanto, la Unión Europea no está ahora mismo en una visión de que esto realmente sea efectivo, porque hay muchos falsos positivos, porque realmente tampoco los test tienen una fiabilidad grande, Mm. porque hacerlo en el aeropuerto conlleva una infraestructura y una logística que a lo mejor no es posible, y porque lo pida solo Canarias dependeríamos de terceros, de que en Alemania, en Francia, en Inglaterra, donde fuera, se implementara un protocolo solo para viajar a Canarias, que aunque lo abonáramos nosotros no es tan fácil, pero y si lo hacemos 2 o 3 días que se testen antes de llegar, se pueden contagiar, igual que en el aeropuerto, ¿eh? Te puedes hacer el test y luego contagiarte en el finger camino al avión. Es Sí. decir, que todo baja el número de posibilidades, pero la seguridad total no te la puede garantizar nadie, ¿no? Entonces, vamos a ver si hay un viso de posibilidad, de acuerdo al final, de que se puedan realizar estos test en destino, pero hay otra cosa, otro factor muy importante: no podemos obligar a nadie a hacerse un test. Podemos pedirle sus datos personales, que es lo que se va a hacer. Podemos estar pendientes de la trazabilidad. Podemos llamarle, porque además así lo dice el protocolo, en cualquier momento para preguntarle cualquier cosa. El no colaborar o el saltarse las normas establecidas puede tener consecuencias penales. Y en este sentido, aparte de la toma de temperatura y de otras medidas tecnológicas que veremos en muy poco y que facilitarán todo este proceso, bueno, pues es con lo que estamos ahora mismo y realmente eh, las posibilidades con algo que realmente nos garantice, nos dé una mayor garantía, es muy complicada, o sea, es muy complicada y aun entendiendo que sería lo ideal, qué es lo ideal y qué es lo posible y qué no es posible, ¿no? Porque no es una cuestión económica. Yo creo que podemos perder muchísimo más si cerramos el destino que lo que invertimos en posibles test. No es una cuestión económica, es una cuestión de si realmente esa inversión con dinero público va a garantizar más de lo que lo garantizan otros protocolos y otros métodos, esa seguridad. Y por el momento no se tiene una seguridad al respecto. Quiero compartir contigo, Ramona, no me sé el apellido, Marincas. Ha colocado unos aplausos en comentario en la plataforma Facebook que quiero compartir contigo, y Elía García agrega grande David Pérez, por si quieres mandarles un saludo a las personas que nos están siguiendo Gracias, también. Elías, que lo conozco perfectamente, y a Ramona Marincas también la conozco perfectamente, peluquera de la comunidad rumana residente en Tenerife Sur. Un saludo y un beso muy grande también. Bueno, qué memoria, David. Te la envidio, te la envidio. Tenemos que cambiar mucho el destino turístico para la nueva normalidad, para la famosa frase nueva normalidad.
A mí es que esa frase no me gusta nada. A Es mí decir, tampoco, a mí tampoco. si la postillamos sin nueva normalidad transitoria o provisional, porque esto de que sea nueva normalidad sin ningún tipo pues no, porque esto no es para siempre, es decir, seguramente nos quedará alguna secuela, como quedaron del 11 de septiembre, con el control de líquidos, los controles en aeropuertos y demás. Yo no digo que no quede alguna secuela y alguna medida de seguridad extraordinaria que no teníamos antes, pero que esto sea la nueva normalidad indefinidamente, pues evidentemente no, yo por lo menos no lo acepto. Estoy de acuerdo, David, yo tampoco la quiero. A mí la que me gusta es quédate cerca, siéntete lejos. Esa sí me gusta. Claro, porque al final va muy bien las reservas del mercado nacional. Ojo, que cuando decimos bien es arreglado a esta situación y a lo que teníamos el mes pasado y cómo se está reanimando el mercado nacional. Desde ese punto de vista, somos uno de los destinos nacionales más demandados con diferencia. Y quédate cerca, siéntate lejos, un poco venía a hacer alusión a que tenemos paraísos muy cercanos, que a veces o por estar muy cerca o ya lo dejaré para otro momento o cuando no sé qué y preferimos a lo mejor pensar en Costa Rica, en Tailandia, en otros destinos más exóticos y lejanos cuando realmente se pueden vivir una serie de experiencias en este destino maravillosas, más allá de lo que es la experiencia alojativa, pero luego tenemos una isla que yo creo que norte, sur, por todos lados que se mire, es espectacular y quizás sea lo que a lo mejor tenemos que saber comunicar mejor. A veces se nos percibe como un destino de masas y el 5% de nuestro territorio alberga infraestructuras turísticas, solo el 5%. El 40% de la isla son espacios naturales protegidos y el restante, bueno, pues está lleno de pueblos, ciudades, es decir, de cultura, de tradiciones muy nuestras, que es lo que al final el turista aprecia como exótico y es donde tenemos que trabajar para que esa riqueza que genera el turismo se reparta más y mejor entre todos los pueblos, entre todos los núcleos y que realmente la isla sea el gran escenario donde vivir todas esas experiencias, más allá de que las camas se concentran en 3 o 4 lugares donde evidentemente pues, se pueden vivir otras experiencias también muy positivas, evidentemente. A mis padres les tocó irse de vacaciones ya con el inserso, porque esa cultura en ellos aún no estaba arraigada cuando nosotros éramos chiquillos, así que de vacaciones poco nos fuimos. Pero si bien es cierto que ya estamos acostumbrados, esta generación, a irnos de vacaciones. Hace poco Mm. conversaba con unos amigos y me dijeron, yo tenía una inversión ya para irme a Punta Cana y ahora cuando ya todo esté solucionado, yo me voy a visitar el resto de las 7 islas Canarias, porque solo conozco esta y voy a dejar ese dinero aquí. Me puedo ir, pero pienso dejarlo aquí. ¿Qué te parece el que entre islas pues también promocionemos Tenerife, que habrá gente que desconozca lugares y que vivan en Lanzarote? No sé si eso también puede llegar a ser interesante, que nos movamos entre islas. ¿Pero entre islas te refieres entre Islas Canarias o lo que me Sí, decías de no, no, República no, Dominicana? entre islas Ah, Canarias. perfectamente, Mm. claro que sí. Y al final yo creo que es lo que tenemos que hacer. Yo entiendo que a lo mejor pasar las vacaciones en la isla pues te saca poquito de la rutina Ujú. porque es así, no es lo mismo. Pero bueno, un saltito de islas sí te cambia de la rutina del día a día y es lo que estamos pidiendo, que todos los canarios pues nos visitemos entre nosotros, seamos solidarios. Yo tengo pensado, todavía no he elegido qué isla, pero sí que algún saltito me voy a dar y evidentemente toca quedarse en Canarias y toca apoyar y ayudar a nuestra gente. Fíjate, David, que hace 2 años dije, ¿y si pasamos un fin de semana en el casco histórico de Puerto de la Cruz? Y yo pensé que estaba en otro mundo. Quiero decir, a ver, Espectacular, sí. espectacular el Puerto de la Cruz y toda esta zona histórica, patrimonial, que al final nos define como pueblo y es lo que tiene su encanto y bueno, cada pueblo, cada municipio tiene lo suyo. Veo mucho optimismo en ti, en tus palabras y en tu mensaje. Y eso es tranquilizador, por lo menos por mi parte, porque confío muchísimo en ti y sé que nunca tomarías un micrófono para no decir la verdad a tu pueblo. Es lo que No. has hecho hoy aquí, pero es ese positivismo que te veo me hace sentirme bien hoy. Bueno, hay que ser positivos. Venimos de una situación dantesca, un cero turístico. Bueno, primero una evacuación del destino, que ese fue otro proceso de 15 días cuando ya se anunciaron que los hoteles se cerraban, complicado, muy complicado. Y luego ese cero turístico, primero en nuestra historia, no somos un destino estacional, no estamos acostumbrados a ver nuestros hoteles cerrados y nuestros resorts turísticos vacíos. Pero hay que ser positivo siempre dentro es decir, hay muchísima gente sufriendo, muchísima gente con una situación laboral y económica muy comprometida.
si los que estamos un poco tirando de esto, que tiramos todos, porque al final la cadena de valor somos todos y la gente de esta isla es el turismo de Tenerife, no solamente los 4 que trabajamos aquí en la oficina, pero si nosotros que estamos aquí coordinando todo este esfuerzo no somos positivos y no, pues ya apaga la luz y vámonos, o sea, eso no, el positivismo nunca hay que perderlo y la alegría dentro de las circunstancias. Y también se van a sentir más tranquilos todos los trabajadores del sector si saben qué va a pasar con sus ERTE. ¿Fue en algún momento un tema a tocar por Pedro Martín, el presidente del Cabildo, con la ministra? Sí, se está negociando. Esta misma semana tendremos un acuerdo pues, de todas las partes. Principalmente no solo es la fecha, sino cómo van a ser esos ERTES y si van a dar la posibilidad a los empresarios de hacerlo de una forma faseada, de tal forma que puedan incorporar trabajadores según la situación lo requiera sin tener ninguna penalización fiscal o económica y que por lo tanto si un hotel pues tiene un 30 o un 40% de ocupación, evidentemente no va a necesitar toda su plantilla habitual, pero que sacar a la mitad o a las 3/4 partes no le suponga lo mismo que sacar a toda la plantilla. Y eso era una de las reclamaciones que está llevando a cabo la patronal hotelera, pero también el resto del sector, porque en estos ERTE se va a tener en cuenta toda la cadena de valor, no solamente a la parte hotelera, que tradicionalmente es a la que más se reconoce cuando hablamos de turismo. Hay una cadena de valor enorme alrededor, sin la que el turismo no sería posible y que lo está pasando y lo va a pasar mal todavía en los próximos meses, porque ya sabemos que hay centros comerciales, por ejemplo, en el sur de Tenerife, que han anunciado que hasta octubre no van a abrir y hay cierto tipo de establecimientos y comercios que tampoco lo harán. Entonces, tener esa salvaguarda y tener esa protección que yo me atrevo a decir, y lo digo con total franqueza, en un momento en el que a este gobierno se le ha criticado muchísimo, y yo creo que hay críticas que caben, evidentemente, y todo es mejorable, y estábamos en un prueba-error por unas circunstancias inéditas, como en todos los países del mundo, porque esta pandemia y esta situación no la esperaba nadie. La gran diferencia con respecto a la crisis anterior, que no te pueden desahuciar, que no te pueden cortar la luz, que no te pueden cortar el agua, que tienes una renta mínima vital, que no han sido los bancos y ciertas organizaciones o corporaciones las que han sido rescatadas. Ha sido rescatada la ciudadanía con lo que había, que si hubiera habido más, pues se podría haber repartido más, pero lo que había se ha repartido muy justamente. Yo creo que se ha llegado a unos índices de protección nunca jamás vistos en una crisis en este país. Luego podemos valorar otras muchas cosas, porque al final si estás gobernando eres susceptible de que te critiquen, eso lo tenemos todos claro, ¿no? Y se han cometido errores también en una situación como esta, cómo no, pero yo creo que la protección ha sido una constante y lo seguirá siendo en la medida de lo posible hasta que la situación se normalice, cuando llegue la vacuna, para entendernos rápido. Sí, que mucha gente está en contra de colocarse esa vacuna. Otra de las críticas que hemos escuchado muchísimo y sobre todo para Canarias es que hemos puesto todas las cestas todos los huevos en la misma cesta. Quiere decir que aquí solo vivíamos y hemos vivido del turismo. ¿Qué opinión tienes al respecto, David? Históricamente, no solamente ahora con el turismo, en su momento con la cochinilla, después con los monocultivos, al final es la historia de nuestra tierra y tenemos que aprender a diversificar y a no ser tan dependientes. Incluso dentro del turismo también tenemos que aprender a no poner toda la cesta en el mismo mercado, a ser menos dependientes del mercado británico, que es muy importante y que sigan viniendo por muchos años más, pero sí poder diversificar y que si en un país hay un problema, oye, pues tenemos cultivado y sembrado el resto del continente o aquellos mercados que nos interesen. Y con respecto a la diversificación también, nosotros somos una comunidad con territorio limitado. Nosotros no podemos tener una industria pesada que ocupe millones de metros cuadrados porque nuestro territorio no lo soportaría, pero sí tecnológicamente tenemos posibilidades de diversificar la economía y de intentar otros modelos y otras formas, ¿no? Y yo creo que eso se debe de hacer y no depender nunca de una misma persona, de una misma compañía, de un mismo país. Es decir, que al final, pero esto es sano en la vida también para uno, te lo puedes aplicar perfectamente. Es decir, que la independencia es lo más bonito que hay. David, ¿con qué te quieres despedir de la audiencia? ¿Cuál es tu mensaje en el día de hoy? Bueno, primero que
tengamos cuidado, que seamos sensatos, que esto no se ha solucionado y que todavía queda algún tiempo y por lo tanto tenemos que ser responsables por nosotros mismos, porque a veces nuestras decisiones pueden afectar a otras personas, pero también a nuestros seres queridos, inconscientemente y sin ninguna intención, pero puede ser así. Y al sector, sobre todo, decirle que sabemos que es difícil, que es muy difícil y que se truncan muchos proyectos, se truncan muchas, proyectos de vida realmente, porque se para todo, se paraliza todo y realmente hay situaciones muy complicadas. Que pensamos en todo y en todos en la medida de lo posible y que estamos intentando remar juntos con el mayor consenso posible y que no les quepa la menor duda de que se está trabajando a fuego para superar esta situación en las mejores condiciones posibles. Por lo menos que no duden de ello. Las circunstancias ya veremos cómo van viniendo, si hay rebrotes, si no hay rebrotes, si hay segunda ola, si no, y todo lo que vaya pudiendo presentarse por el camino, ¿no? Pero que se está haciendo lo máximo posible y que nos estamos dejando la piel en ello, eso que no les quepa ninguna duda. Quiero compartir contigo y con la audiencia un comentario que dejan en la plataforma Facebook. José Ramón dice, ojalá te escucharan en Madrid y se enteraran los responsables vinculados al turismo para que se dieran cuenta de los valores que hay en el sector. Gracias, David. Bueno, pues gracias, José Ramón. Conozco varios. Como no hay apellido, no me atrevo a decir quién, pero bueno, no, yo creo que en Madrid, vamos a ver, y lo hablábamos ayer con la ministra, hay una sensibilidad con Canarias que la vamos sobre todo a ver con nuestra temporada de invierno, pero la situación es complicada, es decir, es que es muy complicada. Cuando hablamos de un gobierno central que tiene ahora mismo lo que tiene en todo el territorio, en el conjunto del territorio, es difícil. A mí no me gustaría estar en la piel ni ser ahora mismo ministro de Turismo porque tiene que ser complicadísimo. Bueno, de sanidad ni regalado. Entonces, yo creo que se están atendiendo a todas las demandas y que se está dando cobertura a las necesidades más básicas desde ese punto de vista. Y con respecto al turismo, esto es histórico. Esto es histórico, sean los gobiernos que sean, cuando sean, debería haber un solo Ministerio de Turismo, sin industria y sin comercio. Turismo, que es nuestra primera industria. Y lo mismo digo para Canarias y lo mismo digo para el Cabildo, es decir, el turismo tiene que empezar a tratarse de otra forma. También en la formación. Se deberían de dar tortas en todo el mundo por venir a estudiar turismo, una potencia turística mundial como es España. Y yo creo que el turismo tiene que empezar a tratarse y a hacer lo que sea necesario para que realmente se corresponda con esa primera industria, ese PIB y esa riqueza que nos proporciona, ¿no? Yo creo que esa es una asignatura pendiente de este país en general. Bueno, el apellido de José Ramón es Bustillo y estoy segurísima que lo conoces porque hombre de todo el sector durante muchísimos años aquí en el sur de Tenerife. Te mando un beso, José Ramón. Sí. Una... David, qué ratito más agradable, espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotros, sobre todo porque con una palabra muy llana, que es como a mí me encanta que se le habla a nuestro pueblo, porque es como entiende y así lo eres. Las complicaciones. A mí es que me lo dice mi madre, dice, yo toda esa gente que no la entiende no sé lo que están diciendo, entonces eso se le queda a uno grabado e intenta hablar pues, como gente normal y corriente porque es para lo que estamos trabajando, para todo el mundo, con lo cual todas estas cosas raras y tecnicismos lo dejamos para reuniones muy, muy, muy puntuales. Que sepas que nosotros estamos aquí pendientes de todo lo que esté ocurriendo para trasladar esa información a la audiencia. No somos un medio de comunicación que estamos buscando la noticia que les haga crear más incertidumbre en nuestro pueblo, sino más que todo aclarársela. Así que cada vez que ocurra algo, por favor, sírvete de nosotros y espero que dentro de poco te puedas sentar aquí a nuestro lado. Luego ya nos comemos una carne o un arroz caldoso aquí en Sanadú. ¿Qué te parece? Y a dar buenas noticias, a dar muy buenas noticias. Hasta la próxima, mi niño. Cuídate mucho, David. Gracias. Gracias. Un saludo a toda la audiencia. Hasta luego.